Mi jefe es un héroe nacional, pero descubrí que su empresa es una fachada de algo terrible. Trabajar para un santo es el sueño de cualquier joven idealista, hasta que descubres que el cielo que te prometieron está construido sobre los huesos de los más inocentes y que las alas del ángel que admiras están manchadas de una suciedad que ninguna donación millonaria puede limpiar. El señor Armando del Valle no era solo mi jefe, era el héroe nacional, el filántropo que aparecía en todas las portadas de revistas abrazando a niños huérfanos y prometiendo un futuro mejor para los desamparados a través de su famosa Fundación Esperanza. Yo lo veía como un modelo a seguir, un faro de luz en un mundo lleno de avaricia, pero terminé descubriendo que su luz no era más que un reflector diseñado para cegarnos mientras él operaba en la oscuridad más absoluta. Mi nombre es Hugo y esta es la confesión de cómo un servidor oculto y mi curiosidad como analista de datos convirtieron mi carrera soñada en una pesadilla de extorsión, miedo y, finalmente, en el acto de justicia más doloroso de mi vida. Entré a la Fundación Esperanza como analista de datos senior hace poco más de un año. En ese entonces, sentía que había tocado el cielo con las manos. El sueldo era impecable, las oficinas en el piso 40 del edificio más moderno de la ciudad tenían una vista envidiable y el ambiente respiraba una paz artificial que yo confundía con profesionalismo. Armando del Valle era un hombre carismático, de esos que te dan una palmada en el hombro y te hacen sentir que tu trabajo de organizar hojas de cálculo es vital para salvar vidas. Hugo, cada dato que procesas es un plato de comida más para un niño que no tiene nada, me decía con esa sonrisa que cautivaba a las cámaras de televisión. Yo le creía. Trabajaba 10, 12 horas diarias, analizando flujos de donaciones, estadísticas de impacto social y presupuestos de mantenimiento, convencido de que estaba en el bando de los buenos. El error de Armando fue creer que yo era simplemente una pieza más de su maquinaria, alguien que se limitaría a mirar la superficie sin cuestionar las profundidades de los servidores. Como analista senior, mi trabajo es encontrar patrones, inconsistencias y anomalías. Hace 3 meses, mientras realizaba una auditoría rutinaria de los costos de mantenimiento de los servidores de la fundación, noté algo que no cuadraba. Había facturas exorbitantes por refrigeración y soporte técnico de una subestación de datos que, según los planos físicos de la oficina, no debería existir. Eran casi $50,000 mensuales destinados a una infraestructura fantasma. La curiosidad, que en este mundo puede ser una sentencia, me obligó a quedarme un viernes hasta muy tarde, cuando las oficinas ya estaban desiertas y el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Navegué por la red interna con mis credenciales de administrador, rastreando los cables lógicos de esas facturas, hasta que encontré una partición encriptada que no aparecía en el árbol de directorios principal. Se llamaba Proyecto Sombra. Me tomó 2 horas de intentos fallidos y el uso de un software de recuperación de datos que yo mismo había desarrollado para vulnerar la seguridad. Cuando finalmente logré entrar, el aire de la oficina me pareció de repente insuficiente. No había listas de niños, ni registros de orfanatos, ni planes de alimentación. Lo que se desplegó frente a mis ojos era una red intrincada de lavado de dinero a una escala que mi mente apenas podía procesar. Armando del Valle estaba usando las identidades legales de los niños que la fundación supuestamente ayudaba, niños que, al ser huérfanos y estar bajo la tutela de la organización, no tenían a nadie que vigilara sus nombres, para abrir cuentas bancarias y comprar propiedades de lujo en el extranjero. Estaba usando a esos pequeños como testaferros involuntarios para ocultar el dinero de políticos corruptos, empresarios bajo investigación y figuras del bajo mundo. Vi nombres de senadores, gobernadores y hasta de directores de policía asociados a transferencias millonarias disfrazadas de donaciones anónimas. El héroe nacional era en realidad el lavandero de la escoria más grande del país, y estaba comprando mansiones en Miami y departamentos en Suiza usando el nombre de un niño que quizás esa noche dormía en una cama de metal pensando que Armando era su salvador. Sentí que el estómago se me revolvía. Estaba descargando los archivos en una memoria USB, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el ratón, cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. La luz del pasillo proyectó una sombra larga sobre mi escritorio. Era Armando. Pero no era el Armando de las revistas, su rostro estaba rígido, sus ojos antes cálidos ahora eran 2 pozos de hielo negro y su postura emanaba una amenaza física que me paralizó por completo. No dijo nada durante 1 minuto, simplemente me miró mientras la barra de progreso de la descarga en mi monitor llegaba al 100%. Hugo, susurró con una voz que parecía venir de una tumba. La curiosidad es una enfermedad terrible que suele curarse con una dosis adecuada de generosidad o con el peso del silencio. Se acercó lentamente, sacó un fajo grueso de billetes de $100 de su saco y lo puso sobre mi teclado, justo encima de la memoria USB. Tómalo. Hay $10,000 ahí. Es el primer pago de una vida de lujos que nunca imaginaste. Vete a casa, borra lo que viste y mañana serás nombrado director de infraestructura con un sueldo que ni tus nietos podrán gastar. Olvidemos este pequeño incidente de viernes por la noche. Traté de balbucear algo sobre la ética,
pero él me interrumpió con un gesto seco. Su rostro se acercó al mío y el olor a tabaco caro me golpeó. No te equivoques, muchacho. Esto no es un ruego. Recuerda que tengo acceso a todos tus archivos personales. Sé dónde vive tu madre, sé a qué colegio va tu hermana pequeña y sé exactamente a qué hora sale de sus clases de ballet. El mundo es un lugar peligroso para los héroes, Hugo. Los héroes terminan en zanjas, pero los cómplices terminan en yates. Piensa en tu familia antes de decidir si quieres ser un mártir por unos niños que de todas formas no tienen futuro. Me fui de la oficina con el fajo de billetes en la mochila y la memoria USB quemándome el bolsillo. Pasé 3 días encerrado en mi departamento, sin contestar el teléfono, con las cortinas cerradas y el corazón martilleando contra mis costillas con cada ruido que escuchaba en el pasillo. Miraba a mi madre y a mi hermana y sentía un pánico que me asfixiaba. Armando no solo tenía el dinero, tenía el poder y los contactos. Si iba a la policía local, lo más probable era que el comisario llamara a Armando antes de que yo terminara mi declaración. Estaba solo contra un gigante que tenía a medio país en su bolsillo. El domingo por la noche, mi madre entró a mi cuarto. Me vio demacrado, con ojeras profundas y temblando frente a la computadora. Se sentó a mi lado y, sin saber los detalles, me tomó de la mano. Hugo, no sé en qué te metiste, pero el miedo que tienes en los ojos no es de un hombre que hizo algo malo, es de un hombre que sabe la verdad y tiene miedo de decirla. Recuerda lo que te decía tu padre, el miedo es una emoción temporal, pero la vergüenza de ser un cómplice es una mancha que se queda para siempre en el alma. Prefiero visitarte en un hospital que saber que te vendiste a la maldad. Sus palabras fueron el empujón que necesitaba. No podía ser impulsivo. Sabía que Armando me estaba vigilando. Utilicé mis conocimientos técnicos para crear un interruptor de hombre muerto. Programé el envío automático de toda la evidencia a los servidores de un medio de comunicación internacional y a la Fiscalía Federal en caso de que yo no ingresara un código cada 6 horas. Luego, contacté a un periodista de investigación que conocía por mi etapa universitaria, alguien que no se vendía por nada. Nos reunimos en una cafetería ruidosa, lejos de las cámaras de seguridad. Le entregué una copia de todo. Pero necesitaba una prueba más contundente que solo archivos digitales que él podría decir que yo hackeé para incriminarlo. Necesitaba su propia confesión. El lunes por la mañana regresé a la oficina. Armando me recibió en su despacho privado, pensando que yo había aceptado el soborno. Sabía que eras un chico inteligente, Hugo, me dijo, sirviéndome un whisky a las 9 de la mañana. Yo llevaba un micrófono oculto y una cámara diminuta en el botón de mi camisa. Señor, tengo miedo, le dije, fingiendo sumisión. Solo quiero asegurarme de que mi familia estará bien si sigo lavando este dinero para usted a través del proyecto Sombra. Armando, en su arrogancia infinita de sentirse intocable, se rió y empezó a detallar cómo funcionaba la red, mencionando nombres de políticos y jactándose de cómo usaba a los huérfanos porque nadie reclama por una sombra. En ese preciso momento, mientras él hablaba de su fortuna construida sobre la miseria ajena, la señal de mi cámara estaba siendo transmitida en vivo a la Fiscalía Federal y al canal de Noticias Internacional. El periodista ya había soltado la bomba en las redes sociales. Vi cómo el teléfono de Armando empezó a sonar frenéticamente sobre su escritorio. Al ver el nombre en la pantalla, su sonrisa se borró. Era su abogado jefe. Armando contestó y, a medida que escuchaba, su cara pasó del rojo al blanco papel. Miró hacia mi pecho, vio el botón de mi camisa y entendió que todo había terminado. La puerta del despacho voló en pedazos. Un equipo táctico de la Fiscalía Federal entró con las armas en alto. Armando intentó gritar que yo era el culpable, que yo lo había hackeado y que estaba intentando extorsionarlo, pero la grabación en vivo ya estaba en manos de millones de personas. Lo sacaron esposado de su edificio de 40 pisos, frente a todos los empleados que lo veían como un dios. La Fundación Esperanza fue intervenida en ese mismo instante. El proceso legal fue un terremoto político. Cayeron senadores, jueces y empresarios. Descubrieron que las propiedades de lujo compradas a nombre de los huérfanos sumaban más de 80 millones de dólares. Yo perdí mi empleo, por supuesto, y tuve que pasar meses bajo protección federal junto con mi madre y mi hermana. Armando intentó mandarme a callar desde la cárcel, pero su red de poder se desintegró en cuanto el dinero dejó de fluir. Hoy, la fundación ha sido reorganizada bajo una junta directiva honesta y transparente. Los bienes incautados, las mansiones en Miami y los departamentos en Suiza, están siendo subastados por el Estado, y cada centavo está regresando a donde siempre debió estar, en programas reales de educación, salud y vivienda para esos niños que Armando usó como peones. No tengo el sueldo de lujo de antes, trabajo de forma independiente y mi nombre a veces es visto con recelo por algunas empresas que temen a los empleados con ética, pero no me importa. Cada noche,
cuando entro a mi casa y veo a mi madre y a mi hermana a salvo, y cuando veo en las noticias que un orfanato nuevo se abrió con el dinero recuperado, duermo con una paz que ningún fajo de billetes podría comprar. La curiosidad me salvó el alma, y la verdad, aunque nos dejó sin lujos, nos devolvió la libertad de mirar a cualquiera a los ojos sin sentir vergüenza. El héroe nacional resultó ser un villano, pero al menos hoy, los niños de la fundación ya no son sombras, sino seres humanos con un nombre que nadie volverá a usar para el mal. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.